Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida a esta que es la octava clase del curso Historia de la Reforma en la Academia Juan Calvino. Soy Pastor Marcelo Sánchez, profesor de este curso. El tema de nuestra última clase de esta materia es la contrarreforma. Vamos a ver cuál fue la respuesta del catolicismo romano ante la reforma. Vimos que no solamente los tres grandes reformadores, sino que mucha gente estuvo pensando y batallando durante mucho tiempo por una reforma en la iglesia romana. De hecho, Lutero, él no quería formar una nueva iglesia hasta mucho tiempo después de que él clavó las 95 tesis. Su propósito era cambiar el rumbo que estaba llevando la iglesia romana con la venta de las indulgencias, con la venta de los cargos dentro de la iglesia, con la inmoralidad que se vivía en la iglesia. Entonces hubo muchos eh, personas dentro y fuera de la iglesia eh, que estuvieron deseando ver estos cambios. La reforma trajo muchos cambios en la iglesia, muchos cambios en Europa, a nivel social, a nivel político, obviamente también a nivel religioso. Entonces, la iglesia romana tuvo que responder de alguna forma y vamos entonces en esta clase a ver cuál es eh, la reforma o la respuesta de la iglesia romana a la reforma. Pero para comenzar, quiero leer en 2 Timoteo capítulo 4, los versículos 3 al 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Yo creo que esto representa no solo el camino que estaba llevando Roma antes de la reforma, sino que también su respuesta. Esta fue una oportunidad para la Iglesia Católica para eh, seguir los caminos de Dios que Dios le estaba mostrando con la reforma. Sin embargo, ellos decidieron no seguirlo, continuar eh, en sus propios caminos, y esto no permitió que la iglesia fuera una como debe ser. Vamos entonces a comenzar entonces con el contenido de la clase. Y tenemos que decir que la iglesia medieval no podía pasar por este periodo de la reforma y continuar tal cual había sido hasta ese momento. Había muchas fuerzas, como lo mencioné anteriormente, que actuaban tanto dentro como fuera de la iglesia, que no permitirían que la iglesia se mantuviera igual. Dentro de la iglesia había un trabajo incesante de muchos que buscaba una reforma en el carácter moral de la iglesia. Ciertamente el pueblo y la gente no estaba satisfecha con las condiciones en las cuales vivía la iglesia, y en realidad lo único que estaban contentos con la iglesia eran aquellos que estaban cercanos al Papa, a la curia y a todos aquellos que podían aprovecharse económicamente o política o socialmente de la iglesia en su condición en la que estaba. Fuera de ese grupo, la mayoría quería que la iglesia romana fuera purificada porque sus males, su vida inmoral era grosera. Habían
tanto la gente del pueblo como también muchos en el clero e incluso algunos de los cardenales protestaban buscando un cambio en, en la iglesia. Además de eso, algunos hombres que recibieron la influencia del, del avivamiento de la cultura, o lo que se llamó el Renacimiento, entendían que la enseñanza de la iglesia necesitaba ser reformada a la luz de una nueva verdad, eh, y que esta enseñanza fuera, eh, llegara a todas partes. Así que dentro de la propia iglesia había muchos hombres que podríamos llamar honestos, muchos hombres que cultos y que estaban deseosos de una nueva reforma. Era inevitable que alguna cosa pasara cuando, además de esta fuerza que estaba actuando internamente, también había una fuerza externa. La reforma fue conquistando rápidamente muchos lugares y quitando naciones, ciudades, iglesias de la iglesia eh, católica romana. Entonces la iglesia tuvo que decidir cuál sería su respuesta a la reforma. Y había dos métodos posibles, cada uno defendido por un gran partido dentro de la misma iglesia romana. Algunos deseaban una reforma puramente moral. Cuando hablamos de los prereformadores, no mencionamos a uno que era un sacerdote romano llamado Jerónimo Savaranola, y él era él fue un sacerdote romano que fue también quemado como un hereje, y a diferencia de Wycliffe y de Hus, sus diferencias con la iglesia romana no eran también doctrinales, sino que eran puramente morales. Él protestaba contra la riqueza de la iglesia, contra la inmoralidad sexual, de que, por ejemplo, papas y sacerdotes tuvieran hijos, a pesar de que habían prometido ser célibes. Entonces había un grupo que representaba esta opción. Ellos decían, la doctrina de la iglesia está bien, el problema es la moral del clero, desde el papa hacia abajo. Entonces ellos pensaban que debían removerse todos los abusos, todos los desórdenes de quienes gobernaban la iglesia y mejorar la organización de la iglesia para hacerla más eficiente en su trabajo evangelístico y en su ministerio espiritual. Debía adquirirse, decían ellos, un nuevo espíritu de fidelidad y celo para con la iglesia. Y al lado de todo eso, la doctrina y el culto deberían ser conservados como había sido realizado, practicado durante la Edad Media. La otra reforma posible era más radical, consistía en el cambio de las doctrinas de la iglesia. También ellos afirmaban que la iglesia debía cambiar, obviamente, en su aspecto moral. Los defensores de esta visión de cambio creían que el movimiento protestante tenía razón en muchas de las cosas que decía en cuanto a la doctrina que estaban enseñando. Y ellos esperaban entonces que la iglesia romana acogiera estas doctrinas, comenzara a enseñar también porque eran bíblicas, porque los protestantes tenían razón. Y ellos pensaban que haciendo esto, entonces ellos iban a acabar con la reforma porque los reformadores iban a poder entrar en la iglesia y hacer de la iglesia una sola iglesia. Pero esta esperanza era vana, aunque tenía muchas buenas intenciones.
eh, entre los que creían esto, que ellos creían que los sacerdotes tenían la autoridad divina de llevar el hombre a Dios, y los protestantes defendían la verdadera doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, había un choque muy grande entre incluso estos que buscaban este cambio doctrinal en la iglesia y lo que verdaderamente creían los protestantes. Eh, Al final, esta visión no prevaleció en la iglesia romana, sino que se favoreció la idea del cambio moral, de la limpieza moral de la iglesia, pero mantenerse en la doctrina tal como había sido enseñada. La iglesia entonces romana comenzó a prepararse para tener una batalla seria, una guerra contra el protestantismo. No sería hecha ninguna modificación en lo que la iglesia creía y enseñaba, sino que habría un cambio más bien orgánico e institucional en la iglesia. Y este movimiento entonces de reorganización de la iglesia romana y el interés de aniquilar el protestantismo se llamó la Contrarreforma. Hubo 4 elementos que la iglesia romana buscó cumplir, realizar para llevar a cabo la Contrarreforma. En primer lugar, la iglesia creó una nueva orden llamada la Compañía de Jesús, o también nosotros lo conocemos como los jesuitas. Esta orden era poderosa y nosotros podemos entenderla mejor cuando pensamos acerca de su fundador, un hombre llamado Ignacio de Loyola, que vivió entre 1491 y 1556. En su juventud, Ignacio de Loyola quiso ser conocido como un soldado poderoso y valiente. Sin embargo, a los 28 años él fue herido y quedó incapacitado de poder pertenecer a ejércitos. Y entonces su ambición dejó de estar en la carrera militar, sino que ahora él quiso tornarse o volverse un hombre santo. Él pensaba que podía ser tan santo como Santo Domingo o San Francisco de Asís. Entonces, meditando mucho, él llegó a la conclusión de que él necesitaba hacerse un hombre de Dios. Y al mismo tiempo, él se dio cuenta de que en verdad no lo era. Y entonces trató de buscar los caminos para acercarse a Dios. Él entró en un monasterio con toda su voluntad, o sea, él verdaderamente quería ser un hombre santo. Sin embargo, todos los ayunos, todas las penitencias, todas las oraciones, las confesiones, no le proporcionaban tranquilidad y paz. Hasta que en un momento él dice que se lanzó con todos sus pecados delante de Dios, delante de la misericordia de Dios, y que solamente así él alcanzó la seguridad del perdón y de la paz. Esto nos suena muy conocido, porque es muy similar a la experiencia de Martín Lutero. Sin embargo, Ignacio de Loyola no siguió el camino de Lutero, sino que él continuó siendo alguien que apoyaba de forma muy fuerte, muy vehemente a la iglesia romana. Continuó siendo alguien que tenía una lealtad por sobre todas las cosas a la iglesia y al Papa. Él era, como un buen soldado español, alguien que seguía las órdenes y para él la obediencia era uno de los máximos valores. Entonces él pensaba que él debía continuar siendo obediente
a la iglesia y al Papa, porque la iglesia y el Papa eran sus líderes, eran quienes lo gobernaban. Para Ignacio de Loyola, la verdadera religión de Dios consistía en una devoción absoluta a los intereses de la iglesia. También en traer de vuelta los que habían abandonado la iglesia, consistía también en quebrar la fuerza de los oponentes y aniquilar todas las enseñanzas contrarias a la misma iglesia. Y este fue su ideal, y es por esto que él funda la Compañía de Jesús. Antes de ponerse a trabajar, sus superiores en el monasterio lo llaman a estudiar teología. Y entonces se traslada de España hasta París para estudiar teología en la Universidad de París. Y entonces ahí él encontró otros 9 compañeros que lo ayudaron a organizar la Compañía de Jesús. Esta orden surgió en 1540 con estos primeros 10 miembros y creció rápidamente, encontrando muchos adherentes celosos de la obediencia a la iglesia. El propósito de la Compañía de Jesús era promover el progreso eclesiástico, luchar contra los enemigos de la reforma por todos los medios posibles y trabajar incesantemente en un espíritu de lealtad incuestionable al Papa. Y esto fue entonces lo que ellos hicieron. Los jesuitas tenían, entre otros, 3 métodos importantes para contraatacar el protestantismo. En las iglesias que ellos establecían, o en las iglesias que ellos lograban controlar, trayéndolas del protestantismo hacia el catolicismo, ellos colocaban muy buenos predicadores y promovían reuniones que fueran muy atractivas para la gente. Entonces, con esto le daban una nueva vida a la iglesia, una nueva vida al culto público, y entonces atraían mucha gente a este nuevo tipo de reuniones. En segundo lugar, ellos también se preocuparon mucho por la educación. Ellos abrían escuelas que luego se llenaban porque tenían un muy buen nivel de educación y también eran gratuitas. Pero ciertamente ellos aprovechaban entonces tener a estos niños en las escuelas para colocar en ellos este mismo espíritu jesuita de lealtad a la iglesia romana y al Papa. Y por medio de los hijos también ellos llegaban a sus padres. Fue de esa forma, por ejemplo, que gran parte de Alemania recibió de vuelta al catolicismo romano. Y el tercer método que ellos usaban era una operación de tipo política. Los jesuitas se dedicaron a inspirar en los gobernantes católicos un celo por la iglesia y un odio por el protestantismo. Hasta ese tiempo había muchos lugares donde había gobernantes romanos, católicos romanos, pero que eran tolerantes del protestantismo. Lo que los jesuitas hicieron fue decir, no, ustedes que son reyes, que son príncipes, que son católicos, deben prohibir y deben expulsar el protestantismo de sus tierras, de sus naciones, y deben apoyar solamente a la iglesia romana. Esta actitud de los jesuitas trajo gran persecución hacia los protestantes. Los reyes comenzaron a expulsarlos y a amenazarlos de muerte. Y entonces esta política consiguió que dentro de algunos pocos años los jesuitas se habían tornado los dominadores de la iglesia romana. Su espíritu era el espíritu, o le dio el espíritu a la contrarreforma,
y entonces ellos intentaron aplastar a todos los disidentes en la iglesia. Entonces ese fue uno de los elementos importantes de la contrarreforma en, eh, en la iglesia romana. La orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas, quienes actuaron muy fuerte en darle una nueva vida a la iglesia, en la educación de niños y de sus familias, y también en traer una preparación a los políticos católicos que les trajo un nuevo celo por la iglesia romana. Pero también hubo otro elemento importante que fue el concilio de Trento. Este concilio se reunió principalmente en la ciudad de Trento en 1545 y duró 18 años, aunque se dividió en tres largas sesiones. El concilio le dio a la iglesia romana una declaración completa de lo que ellos creían. Durante la Edad Media no se habían reunido los concilios para decir exactamente lo que la iglesia creía. Entonces este concilio lo hizo y la iglesia romana entonces alcanzó su expresión doctrinal definitiva sobre lo que ella creía acerca de las verdades religiosas. Esto, sin embargo, fue hecho en un sentir totalmente contrario al protestantismo. De hecho, algunos de los cánones del Concilio de Trento fueron escritos pensando en los protestantes y manifestando algunos anatemas, algunas maldiciones para quienes creían las doctrinas que creían los protestantes. Aunque el concilio fue convocado para considerar la cuestión de los concilios anteriores, que era principalmente la reforma papal, la curia romana, aquellos que eran cercanos al Papa, realizó una maniobra que no permitió que el deseo de la mayoría, que era traer un cambio radical a la doctrina del papado, se consiguiera, sino que solamente se reorganizó el sistema de gobierno eclesiástico, pero manteniendo la idea del papado. La iglesia se hizo organizacionalmente más eficiente, se removieron los peores males de la iglesia, muchos de los males morales, se expulsó a los obispos que se caracterizaban por su inmoralidad, se dejaron de vender los cargos dentro de la iglesia, y entonces este concilio dejó a la iglesia romana más preparada porque ahora tenía una clara identidad doctrinal contraria a la del protestantismo. También otro elemento importante en la contrarreforma fue la Inquisición y el Index. Los líderes de la contrarreforma, ellos defendían con todas sus fuerzas que era justo el uso de la fuerza contra la herejía, y esto era común en toda la iglesia. Ya vimos cómo la Compañía de Jesús, los jesuitas, influenciaron en los reyes y gobernantes católicos para que ellos persiguieran a los protestantes, pero la iglesia romana, en cuanto a iglesia, también tenía sus medios de represión. Lo que había de protestantismo, por ejemplo, en España y en Italia, fue aplastado por la Inquisición. Muchos fueron perseguidos por causa de la Inquisición y asesinados por la Inquisición. Y junto con la Inquisición operaba la congregación del Index, que se revisaban los libros y se colocaba una lista de los libros prohibidos, libros que que la iglesia condenaba y que no permitía que los miembros de la iglesia y de las sociedades pudieran leerlos.
Entonces, todos los escritos de los protestantes, también todas las traducciones de la Biblia, excepto la Vulgata que estaba en latín, que era la Biblia que usaba la iglesia, fueron prohibidos. De esta forma se limitó el pensamiento, ¿no? La libertad de pensamiento, eh, y cualquier cosa que oliera a protestantismo era prohibido por la iglesia. Y el cuarto elemento de la contrarreforma, a pesar de que los principales estaban relacionados con reprimir el protestantismo, el cuarto elemento también nos habla acerca de un deseo, un celo, porque la iglesia romana pudiera surgir. Comenzó a haber un departamento religioso en la iglesia, y entonces tanto el clero como también los laicos comenzaron a experimentar en muchas partes de Europa un avivamiento de su fe y el celo por la iglesia. Esto se manifestó en una devoción a los intereses de la iglesia y también en el bienestar del prójimo. Entonces, todas estas personas que habían recibido este avivamiento católico romano se transformaron en enemigos de la iglesia o de la iglesia protestante y luchaban para restaurar la iglesia a costa de la destrucción de los enemigos, pero también trabajaban en la construcción de la nueva iglesia católico romana. Esto trajo rápidamente algunas conquistas para la iglesia católico romana. En 1556 la iglesia tomó una ofensiva contra el protestantismo. El papa en este momento era Pío V, que era un papa que es reconocido por su espíritu combativo contra el protestantismo. Y todos los métodos que describimos anteriormente en la teoría fueron aplicados contra el protestantismo en la iglesia medieval y en Europa. En el inicio de la reforma estos métodos no fueron usados, sino que posteriormente ellos fueron usados y también, y esto fue así porque la iglesia comenzó a recibir el apoyo de importantes gobiernos políticos, especialmente del emperador alemán y de los reyes de Francia y de España. En grandes regiones de Alemania, que aunque estaban gobernados por católicos, ellos no hacían nada contra la reforma en primer lugar. Ahora sí, ellos comenzaron a tener comenzaron a realizar una ofensiva, la persecución contra los protestantes. Ellos comenzaron a odiar a los protestantes y muchas de las regiones acabaron totalmente con el protestantismo. Es por eso que, por ejemplo, nosotros no sabemos mucho acerca de protestantes en España, aunque ciertamente hubo algunos reformadores en España, como Reina y como Valera, que le tradujeron y revisaron la Biblia en español, la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia de Reina y Valera. Eh, o sea, ellos comenzaron este trabajo, ciertamente después se fueron realizando nuevas ediciones, nuevas correcciones, pero este es un trabajo principalmente de estos reformadores españoles que estudiaron en Ginebra con Calvino, pero que la reforma no surgió como en España como surgió en otros países. Esto porque los reyes españoles siempre tuvieron ese celo por la iglesia romana. Esto comenzó también a acontecer en otros países, como en Alemania, en los Países Bajos. El protestantismo destruyó el catolicismo destruyó gran parte del protestantismo y al final en Europa el único bastión que permaneció como claramente protestante fue Inglaterra,
a pesar de que su reforma fue muy distinta a la reforma de Lutero y de Calvino, el inicio de su reforma con Enrique VIII, pero luego, por la influencia de Lutero y de Calvino, esta reforma fue tomando una visión, una característica evangélica y bíblica que eh, dura hasta los días de hoy y fueron, especialmente por medio de Inglaterra, eh, llegó el Evangelio hasta Norteamérica y de Norteamérica descendió hacia, hacia nuestros países. Eh, la iglesia romana intentó hacer una guerra contra Inglaterra, pero nosotros debemos recordar que Inglaterra está separada del continente, es una isla, y milagrosamente, algunos historiadores dicen, la que fue llamada la Armada Invencible, que era la Armada de España, una armada con fuerte convicción católica, fue vencida por los ejércitos de Inglaterra y nosotros reconocemos que hubo mucho de acción divina en esta derrota de la Armada Invencible, porque muchos de sus barcos fueron hundidos incluso antes de llegar a Inglaterra por causa de las tempestades que surgieron de la nada mientras ellos iban en camino entonces a hacer la contrarreforma en Inglaterra. Entonces nosotros podemos ver que la respuesta de la iglesia romana a la reforma fue, claro, por un lado buena, porque sacaron lo inmoral de la iglesia, pero la reforma no se trataba solamente de la inmoralidad de la iglesia, sino que la reforma estaba fundamentada en doctrinas que eran importantes dentro del catolicismo romano, como la doctrina de la autoridad del Papa. Para los católicos la autoridad del Papa, para los protestantes la autoridad de la Escritura. En eso nada cambió la iglesia romana. Continuó enseña, practicando la venta de indulgencias, continuó enseñando una salvación que era realizada por medio de la fe más, más las buenas obras, una salvación que era por gracia más el esfuerzo del hombre, una autoridad que era de la escritura más la iglesia misma, la tradición de la iglesia. Entonces, aunque hubo una reforma dentro de la iglesia católica, fue una reforma que no significó un cambio sustancial, un cambio doctrinal en la iglesia y que hasta el día de hoy no existe. Cuando hoy día hablamos acerca del trabajo de reunir a la iglesia romana con la iglesia protestante o la iglesia evangélica, simplemente nos olvidamos de que ocurrió la reforma y caminamos de vuelta hacia la iglesia romana sin ver ningún cambio en ella. En realidad el cambio ocurre entre los protestantes, pero no en la iglesia católica. Y es triste que muchos protestantes no se den cuenta de eso. Es interesante que, como lo vimos en la vida de Wycliffe, también Lutero, Calvino lo afirmaron de esta forma, las confesiones protestantes posteriores a la Reforma también lo enseñaron así. El papado es el anticristo. Esta es la enseñanza protestante clásica. Entonces, de ninguna manera, aquellos que somos protestantes, que heredamos una teología protestante, podemos relacionarnos con la iglesia romana porque reconocemos esta iglesia es una iglesia anticristiana. El Papa intenta, o el papado como institución, intenta ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Por eso ellos creen que pueden atribuirse la autoridad para perdonar pecados, porque ellos creen que son el representante de Cristo en la tierra, y eso es ser anticristo. Como dijimos en la introducción de la clase de iglesia romana, por causa de sus doctrinas, por causa de su enseñanza, en lugar de llevar las ovejas a Cristo, las lleva
solamente a la iglesia y en vez de glorificar a Dios, la iglesia es glorificada. Y entonces esta es una visión totalmente distinta de la iglesia, no es una visión bíblica de la iglesia, sino que al contrario es una visión contraria a la verdadera iglesia. Entonces hacemos bien cuando miramos a la iglesia romana tal como ella es. No podemos unirnos con la iglesia romana, no podemos trabajar con la iglesia romana, porque ella no ha cambiado nada doctrinalmente desde los tiempos de la Reforma. Su doctrina siempre ha sido reafirmada. Entonces, cuando ellos esperan que nosotros trabajemos con ellos, simplemente nos están pidiendo, ustedes cambien, porque nosotros nos vamos a mantener doctrinalmente donde siempre hemos estado. Esta es entonces un panorama de la historia de la Reforma. En el futuro vamos a realizar algunos cursos más relacionados con la teología de los reformadores, de Lutero, de Calvino. También vamos a ver el resultado de la Reforma en Inglaterra, que es un aspecto muy importante de la Reforma. Pero hasta aquí entonces llega nuestro curso. Recuerden las tareas para aquellos que quieran recibir el certificado de aprobación, leer el libro La necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino, leer las 95 tesis de Martín Lutero y también las 67 conclusiones de Ulrico Zwinglio. Todos aquellos que han sido matriculados en el curso, este material les fue enviado por PDF. Consultas, preguntas, comentarios pueden ser realizados por email y por los medios que la academia tiene a su disposición. Que el Señor les bendiga y que esta clase les haya sido de alguna utilidad para su vida.